Hola, de parte del grupo número 2, te explicaremos lo que es y en qué consiste Norma Zapa sexta y séptima edición. Lo primero que debes saber es que estas son un conjunto de normas y reglas establecidos por la Asociación Americana Psicológica, más conocido como American Psychological Association. Estas están diseñadas para facilitar una comunicación clara y precisa en las publicaciones académicas, especialmente en la citación y referenciación de fuentes de información. Comenzando con Norma Zapa sexta edición, hay que tener en cuenta el formato general de presentación. El mismo toma 6 aspectos fundamentales. Uno de ellos es el tamaño de nuestro documento, el cual Norma Zapa sexta edición permite el tamaño carta. Añadido a esto, todo el documento tendrá que tener un interlineado doble, un margen de 2.54 centímetros a cada lado y además la sangría que vamos a utilizar es de 0.5 centímetros. Las tablas como tal van sin línea y el tipo de letra que acepta esta edición está en New Roman o Arial, teniendo en cuenta que el tamaño de fuente o el tamaño de letra será de 12 puntos. Continuando con las pautas que nos menciona esta edición de Norma Zapa, vamos a hablar acerca de la numeración de páginas. La numeración de páginas como tal empieza en la página del título o portada del documento y debe estar ubicada en la esquina superior derecha. Primero, hay que tomar en cuenta que la numeración va desde la página de la portada hasta las listas de tablas y figuras, incluyendo las páginas de dedicatoria y prefacio. Todas estas deben estar enumeradas con números romanos, mientras que el contenido propio del documento, es decir, desde la introducción en adelante, debe estar numerado con números arábigos. Además, Norma Zapa sexta edición nos ofrece 5 posibles formatos para lo que vienen a ser los títulos, teniendo en cuenta el número de niveles de subordinación. Empezando por el primer nivel, diremos que el formato para un buen título en este nivel vendría a ser el título centrado en negritas con mayúsculas y minúsculas. En el segundo nivel colocaremos el título alineado a la izquierda en negritas con mayúsculas y minúsculas. En el tercer nivel vamos a poner el título con lo que es sangría, negrita, minúscula y punto final. En el cuarto nivel vamos a poner el título con sangría, negrita, cursiva, minúscula y punto final. En lo que viene a ser el último nivel, es decir, el quinto nivel, vamos a colocar al título del párrafo con lo que es sangría, cursiva, minúscula y punto final. En este nivel vamos a omitir la negrita. Además, no se debe marcar los encabezados con números o letras, y algo muy importante que nos menciona la APA es que la introducción de un trabajo no debe llevar el encabezado o el nombre de introducción, ya que esto se da por sentado y por entendido. La seriación es un recurso muy importante, el cual ayuda al lector a entender la organización de los puntos clave dentro de las secciones, los párrafos y las oraciones. Se utilizan números arábigos seguidos de un punto, no un medio paréntesis. Se emplean mayúsculas al inicio y se finaliza con un punto final o el signo de puntuación que corresponda. Además, si bien la seriación puede utilizarse dentro de todo el párrafo, separando pues series, conclusiones desglosadas o los pasos de un procedimiento, esta puede sugerir un orden cronológico o sucesivo. Por ello, es recomendable usarlo solamente cuando exista un orden a seguir. Así como la seriación, las viñetas son otro recurso muy utilizado en lo que son documentos escritos, y es recomendable utilizarlas cuando no existe un orden implicado. Se puede utilizar símbolos como cuadros pequeños, círculos o cualquier otro recurso visual. Hay que tener en cuenta que se debe respetar el uso de la mayúscula al inicio y la finalización con un punto final o el signo que corresponda. De la misma manera, Norma Zapa sexta edición nos da pautas para que podamos realizar citas efectivas. Claro, hay que tener en cuenta que las citas pueden ser según varios autores. Teniendo esto en cuenta, vamos a comenzar por 2 autores. Cuando son 2 autores como tal, sus apellidos van separados por una Y y se tiene en cuenta que podemos realizar la cita ya sea en base al texto o en base al autor. Si llegara a ser en base al texto, colocaremos entre paréntesis los apellidos de los autores y posteriormente el año. Un ejemplo puede ser Rodríguez y Sánchez, 2013. O si lo queremos hacer basado en el autor, podremos decir Rodrigo y Sánchez y entre paréntesis el año de publicación, que en este caso podríamos decir 2013. Si queremos realizar una cita que contenga de 3 a 5 autores, Norma Zapa sexta edición nos menciona que la primera vez que se citen se indicarán todos los apellidos. Posteriormente se colocará en la cita solo el primer apellido y se agregarán las siglas et al, seguido de un punto. Cuando son 6 o más autores, se cita el apellido del primero seguido de las siglas et al desde la primera citación.
Ahora, cuando queremos realizar una cita por parte de un autor corporativo, se debe colocar el nombre de la organización en vez del apellido. La primera vez se debe citar el nombre completo y entre paréntesis se indica la sigla. Posteriormente se citará solamente la sigla. Además, cuando queremos hacer una citación de un autor anónimo, se citan las primeras palabras del título de la obra y el año de publicación. Si el texto es de un artículo, capítulo de libro o página web, se escriben las palabras del título entre comillas dobles. Otro recurso muy utilizado son las citas de parafraseo. Hay que tener en cuenta que en la cita de parafraseo se utilizan las ideas de un autor, pero en palabras propias del escritor. En esta cita es necesario incluir el apellido del autor y el año de publicación. Además, se aconseja indicar un número de página o párrafo en especial, ya que esto ayuda al lector interesado a ubicar el fragmento deseado. Asimismo, puede variar de acuerdo al énfasis que se haga, puede ser basado en el autor o basado en el texto. Teniendo en cuenta lo anterior, las citas basadas en el autor son aquellas en las cuales se hace un énfasis al autor, cuando lo que quiere citar o resaltar es el pensamiento o la posición específica de alguien sobre algún tema. La estructura aquí viene a ser la siguiente. Primero, se referencia al autor al inicio de la cita, seguido del año entre paréntesis, la cita como tal, y por último, la página entre paréntesis. Si la cita aparece en medio de la oración, se continúa con dicha oración. No hay que emplear ningún otro tipo de puntuación a menos que el significado de la oración lo requiera. Por su parte, las citas basadas en el texto son aquellas en las que se quiere hacer énfasis o referenciar una frase o teoría específica en la que el autor tiene un papel secundario. Aquí inicialmente se hace referencia al texto, es decir, se coloca la cita como tal, seguido del apellido del autor, el año y por último el número de página. Hay que tener en cuenta que todos los elementos anteriormente mencionados van entre paréntesis. Si queremos realizar una cita textual, hay que tener en cuenta que la misma puede ser ya sea una cita de menos de 40 palabras o una cita de más de 40 palabras. Cuando la cita textual tiene menos de 40 palabras, se integran en el párrafo y se ponen entre comillas y sin cursiva. Además, se escribe el punto al finalizar la oración que incluye la cita. En cambio, las citas que tienen más de 40 palabras se escriben aparte del texto, con sangría izquierda aplicada al párrafo en 1.27 centímetros y sin comillas. Se conserva el tamaño de la letra y el interlineado, y además, en este caso, como la cita se presenta en bloque y sin otras marcas que delimitan la extensión, el punto se sitúa antes del paréntesis. Hay que tener en cuenta que en ambas citas, ya sea de más de 40 palabras o de menos de 40 palabras, puede usarse lo que vendría a ser el énfasis en el autor o en el texto. Así como es importante citar las ideas de otro autor en nuestro escrito, también lo es referenciar las mismas. Esto puede ayudar a que el lector interesado pueda buscar información por él mismo y profundizar un poco más acerca de lo que se haya tratado en el texto como tal. Hay que tener en cuenta que cada una de las referencias tiene un estilo diferente, ya sea en libro, artículos de revista electrónica Condoy o tal vez algún video de YouTube. Hay que tener en cuenta que cada libro trae impresa en las páginas una identificación que provee toda la información necesaria para realizar las referencias. Además de tratarse de un libro, si el libro tiene más de una edición, se debe indicar el número abreviado, por ejemplo, segunda edición, tercera edición o la edición que corresponda al libro. A manera de conclusión o a manera de resumen, podemos decir que las normas APA son estándares creados con el fin de unificar la forma de presentación de trabajos escritos a nivel internacional, diseñados especialmente para proyectos de grado o cualquier tipo de documento de investigación o relacionado a la comunidad científica. Una variante que cambió en esta última edición es la letra, puesto que en la sexta solo se permitía Times New Roman 12. En esta última se agregaron 5 tipos de letras distintos con sus respectivos tamaños. La primera es Georgia de 11 puntos, Computer Modern de 10 puntos, Calibri de 11 puntos, Arial 11 puntos y Lucida Sans Unicode de 11 puntos. Cabe indicar que a puntos se refiere con el tamaño de la letra. A continuación lo verán en un ejemplo más explícito. Bien, en este documento podremos observar con más claridad los distintos tipos de letra que esta última edición añadió. Como título número 1 tenemos con Times New Roman de 12, tenemos Georgia, Calibri, que aunque tiene los mismos puntos que Arial y Georgia, se lo nota más pequeñas las letras, Arial, Lucida Sans Unicode y Computer Modern. En esta última
No te sorprendas si tal vez tu Word no la tiene, la puedes descargar tranquilamente porque algunos Word no mantienen este tipo de fuente. Si bien se pueden notar características similares a esta edición con la sexta en cuanto a niveles de títulos nos referimos, se puede decir que solamente el primer título y el segundo título son parecidas a la sexta. A partir del tercer título, todas estas se diferencian. Las características de estos títulos son las siguientes. En el título número 1 se caracteriza por estar en el centro, estar en negritas, Time New Roman 12, aunque este también puede variar en las otras 5 opciones que esta edición nos brinda. En el título número 2 está alineada a la izquierda, en negritas, Time New Roman 12. En el título número 3 está en negrita, cursiva, alineada a la izquierda. En el título de nivel 4 está en negrita, alineado a la izquierda, tiene una sangría de 1,27, no tiene cursiva, pero tiene un punto seguido. En el título número 5 está en cursiva, negrita, también tiene una sangría de 1,27 y está alineado a la izquierda. Ahora vamos con las citas. Te explicaré 3 tipos de citas que han tenido cambios de la sexta a la séptima edición. En la sexta edición, cuando había más de 3 autores, se colocaba el apellido de todos estos autores en la primera cita, pero a partir de la segunda cita se colocaba simplemente el apellido del primer autor al lado de la palabra et al y después el año que se publicó la información. En la séptima edición, cuando son más de 3 autores, no importa si es la primera cita, debe colocarse la palabra et al y el año en el que fue publicada la información. Ahora bien, si la cita es basada en el texto, tendrá que ir el apellido del primer autor, la abreviación et al, punto y coma y el año que fue publicada la información. Si la cita es basada en el autor, tendrá que ir el primer apellido del autor, la abreviación et al, punto y entre paréntesis el año en el que fue publicada la información. Ahora bien, en cuanto a cita textual de material sin paginación, Norma Zappa nos permite citar de una forma distinta cuando la información es sacada de un video, ya que no podemos poner el número de página de un video. Esta forma de citar nos permite evidenciar en qué momento del video se sacó la información. Es así que ustedes pueden observar en este ejemplo, si se percatan, todos estos 3 tipos de citas que les estoy explicando tienen el mismo ejemplo pero distintas formas de citarse. En esta última está el apellido del autor, el año en el que se publicó el video, por ende el año en el que se publicó la información y el lapso de tiempo en el que se sacó la información. Una vez ya explicado los cambios que se han dado en ciertas citas en Norma Zappa séptima edición, les mostraré 3 últimos cambios básicos que se han dado en esta. El primer cambio que les mencionaré es respecto al número de autores. Anteriormente, en la sexta edición, solo se permitía mostrar hasta 6 autores en la lista de referencias y al resto se lo omitía con puntos suspensivos. Ahora, en la séptima edición, se puede mostrar hasta 20 autores sin antes tener que omitirlos con puntos suspensivos. Pero a cuanto a referencias, el número de autores no es lo único que ha cambiado. En sexta edición antes era necesario poner la palabra recuperado de y al lado el link de la información. Más en séptima edición ya no se tiene que poner el recuperado de, solamente se pone el link de la información después del punto. Como último cambio por mencionar, anteriormente en sexta edición se era común usar adjetivos como sustantivos para etiquetar grupos de personas. En la séptima edición se prefieren las frases descriptivas. Como pueden observar, aquí hay 2 ejemplos. En el primero se realza lo que es la sexta edición. Si se dan cuenta, aquí dicen los pobres. En cuanto al segundo ejemplo, que se utiliza la frase descriptiva, en vez de utilizar el adjetivo los pobres, se utiliza las personas con bajos recursos. Cambia para mejor, ¿verdad? Darse cuenta cómo cambian del primer ejemplo al segundo ejemplo.
Bien, espero que te haya gustado nuestro video y recuerda que sin importar los cambios que se den en Norma Zapa, estas siempre mantendrán su mismo objetivo, que es facilitar la creación y comprensión de documentos, libros, revistas, folletos, entre otros más, y respetar la autoría de las citaciones, es decir, evitar el plagio.